Ok, vamos a ver ecuaciones lineales. ¿Sale? Primero definamos qué es una ecuación lineal. ¿Sí? Por ejemplo, existen sistemas que nos pueden poner de este estilo. ¿Sí? Y lo que tienen que observar es que el exponente de la variable, que en este caso es x, es la unidad. ¿Sí? Diferencias, por ejemplo, el hecho de que yo colocara una ecuación que tenga esto, ya el exponente no es 1, ¿sí? Sino que es 2. Entonces en ese caso se dice que es no lineal. Esta no es lineal, ¿sale? Otro caso sería si la x se encuentra en la parte inferior. ¿Por qué? Porque se sabe que aquí sí viene ese exponente 1, pero está como denominador en la fracción. Y al pasarlo a la parte superior, es decir, como numerador, el exponente ahora sería menos 1, por lo tanto tampoco es lineal. Otros casos donde se define que no es lineal es si está dentro de una función trigonométrica, como en este caso la función senoidal. Entonces tampoco, ¿sale? Entonces, si tiene exponente diferente de 1 o está dentro de una función trigonométrica, se define como no lineal. La que nos importa es únicamente las ecuaciones lineales. Entonces, quizás como para práctica, lo primero que podemos resolver es una ecuación donde tengamos que encontrar el valor de esta variable, x, en esta ecuación lineal. Entonces aquí recurrimos a los conocimientos que traen desde la primaria, donde nos enseñaron que si de un lado suma, del otro lado resta, si de un lado multiplica, del otro lado divide, si de un lado tiene un exponente al cuadrado, del otro lado es una raíz cuadrada. Entonces básicamente lo que nos interesa es la x, ¿sí? De este lado sabemos que respecto al otro término está sumando, entonces pasa restando. De igual forma, este término está sumando, pasa restando, es decir, nos quedaría de este estilo. X menos 2x es igual a menos 7 menos 5. Es decir, pasé el 5 al otro lado de la igualdad con el número negativo y el 2x lo pasé al otro lado de la igualdad igual cambiando el signo. ¿Sale? Entonces, como ya tengo en ambos términos la variable x, lo que sigue es hacer la resta. Es decir, x menos 2x nos da menos x. Y menos 7 menos 5, pues es menos 12. Y como en ambos términos es negativo, pues básicamente lo multiplicamos por menos 1 a toda la expresión y eso nos daría que x vale 12 positivo. ¿Cómo sabemos que es correcto el resultado? Sencillo, si este resultado lo evaluamos dentro de la ecuación original, es decir, x más 5. X encontramos que es 12, por lo tanto 12 más 5 es 17, ¿sale? Igual del otro extremo, 12 por 2 es 24, menos 7, pues 17, y con esto encontramos que 17 es igual a 17, por lo tanto es la solución de la ecuación. Y esto es el primer paso para poder resolver un sistema de ecuaciones lineales, ¿sí? Hay ejemplos en donde ya podemos llegar a encontrar dos ecuaciones con dos incógnitas. Entonces ahí el ejercicio se tiene que resolver a través de diferentes técnicas de solución de este tipo de expresiones. Por ejemplo, veamos, imagínense que tengo un sistema de ecuaciones como el que sigue. 2x menos 3 es igual a 5. 5y. ¿Sale? Y otra sería 8x más 2y es igual a 4. Entonces, en este caso lo que tenemos que hacer es resolver este sistema de ecuaciones con dos incógnitas. Siguen siendo lineales. Para resolver esto, lo más fácil es expresar las dos ecuaciones de la misma manera, es decir, que del lado izquierdo de la igualdad tengamos las dos variables y del lado derecho únicamente el número. Por ejemplo, en la primera ecuación tenemos el término de la variable, pero de ahí tenemos el número. Mientras que después de la igualdad tenemos la variable. Entonces lo que nos interesa es pasar esta variable de este lado y este número de este lado. De tal forma que nos queda 2x, recuerden, sumando pasa restando, es igual, restando pasa sumando. Y la otra pues ya está ordenada.
8x más 2y es igual a 4. Así ya tengo expresada en la primera columna las x, la segunda columna las y y después de igualdad los resultados. Entonces ahora sí ya podemos resolverlo. Existen muchas formas de resolverlo. Vamos a resolverlo de 3 técnicas diferentes. Ya cada uno de ustedes decide cuál es la mejor o la más sencilla para ustedes para poder resolverlo. Entonces, la primera se llama por despeje y sustitución. ¿Qué es esto? De la primera ecuación despejo una variable, no sé, la x en este caso. Entonces, haciéndolo pasito a pasito, expreso primero la ecuación que tengo, 2x menos 5y es igual a 3. Entonces, al despejar la x, el primer paso es eliminar ese término de este lado de la igualdad y pasarlo al otro lado. De por sí tengo el 3 del otro lado. Entonces, este término está restando, pasa sumando. ¿Sale? Y por último, este 2 está multiplicando a la variable, pasa del otro lado dividiendo. De tal manera que nos queda de este estilo. Esto es despeje. Sustituciones, una vez que encontramos el valor de la variable x en función de y, es sustituirlo en la segunda ecuación, donde tengo la x. Es decir, en este caso 8x, x encontramos que es esto, entonces se pone acá. 3 más 5y sobre 2 más 2y es igual a 4. ¿Y esto de qué nos sirve? Que ahora toda la expresión está en función de una sola variable. Entonces 8 entre 2 es 4. Entonces estos dos da 4. Por 3, 12. Por 5, 20y. Más 2y es igual a 4. ¿Sí? Agrupamos términos semejantes. Si podemos, resolvemos 20 más 2, 22y. Recuerden que podemos hacerlo porque ambos tienen la y. ¿Sale? Ahora, este 12 tiene signo positivo a este lado, pasa al otro lado restando. Por lo tanto me queda 4 menos 12. En este caso es menos 8. Y por último, y es igual a menos 8. Como el 22 se está multiplicando, pasa dividiendo. Y este término yo le puedo sacar mitad, que sería menos 4 sobre 11. Una vez encontrando el valor de y, puedo sustituirlo en el valor de x para encontrar cuánto es su resultado. En este caso es 3 más 5, y ya quedamos que es menos 4 sobre 11 sobre 2. Entonces, para multiplicar un entero por una fracción simplemente se multiplica hacia el numerador. Y más por menos, en este caso es menos. 5 por 4 es 20 sobre 11 entre 2. Para realizar la suma de un entero con una fracción, a veces es más fácil que también lo tenga expresado como fracción. Y basta con multiplicar el entero por el denominador, es decir, 3 por 11, 33 sobre 11. ¿Cómo sé que está bien? Porque 33 entre 11 pues es el 3. ¿Sale? ¿Y eso qué ventajas me dio? Sabemos que cuando ambos denominadores son lo mismo, pues simplemente se hace la suma o resta de los numeradores. Es decir, 33 menos 20, 13 sobre 11 entre 2. Y cuando tenemos una fracción dividida sobre un entero, hacemos lo que se conoce comúnmente como la ley del sándwich, o simplemente multiplicar términos cruzados. Es decir, en este caso agrego este entero porque 2 entre 1 sigue siendo el 2, y multiplico extremos con extremos. 13 por 1 es 13 y 11 por 2 es 22. ¿Sale? De tal forma que encontré el valor de x. Para expresarlo con el mismo denominador, es factible dejar la expresión como x es igual a 13 sobre 22 e y es igual a menos 8 sobre 22. Y ahí tenemos la solución con la técnica de despejes y sustitución. ¿Sale? Expresemos el mismo ejercicio en la siguiente, con una nueva técnica de solución. Entonces quedamos que tenemos la expresión 2x menos 5y es igual a 3 y 8x más 2y es igual a 4. Entonces, ahora vamos a hacer la técnica de sumas y restas. Para poder hacer esto es pues sencillo. ¿Qué es lo que hacemos?
Básicamente, en este caso nos conviene este 2, ¿cómo lo podemos volver un 8? Simplemente si a toda la expresión lo multiplico por 4. Entonces me va a quedar 4 por 2, 8x menos 4 por 5, 20y, y es igual a 4 por 3, 12. La otra expresión lo dejo igual. Y esto me sirvió porque ahora tengo ambos términos de la x igual. Entonces, con esto, por eso se llama sumas y restas. Para poder eliminar la variable x, lo que me conviene es hacer una resta. 8x menos 8x, pues da 0. Menos 20 menos por más es menos, o sea, menos 20 menos 2y sería menos 22y. Y 12 menos 4 es 8. Por lo tanto, encontramos que y es menos 8 sobre 22. ¿Sale? Ya tenemos la primera solución. Entonces ahora, para poder eliminar la y, si se fijan, tenemos un número impar y un número par. Entonces, lo más sencillo de hacer es, si al primera expresión lo multiplico por 2, que es el numerito que tengo acá en el de abajo, y al de abajo lo multiplico a todo por el numerito que tengo acá arriba, es decir, 5. Si se fijan, simplemente invertir los números. ¿Sale? ¿Esto cómo va a quedar? 2 por 2, otra vez multiplico cada expresión, 4x, 2 por 5 menos 10y, y 2 por 3, 6. Ahora lo de abajo, 5 por 8, 40x, 5 por 2, 10y, y 5 por 4, 20. Ahora, si se fijan entonces, el término de la y ya se tienen iguales. Como tienen signos contrarios, a diferencia del anterior que eran signos iguales, aquí lo que me conviene es hacer una suma. Entonces, 4x más 40x, 44x, menos 10y más 10y, pues elimina el término. Y 6 más 20, pues 26. Por lo tanto, x es igual a 26 sobre 44, que viene siendo lo mismo que 13 sobre 22. Y estos son los mismos valores que nos dio en el sistema encontrado anteriormente, es decir, menos 8 sobre 22 y 13 sobre 22 para x. Y esta es la técnica de solución de sumas y restas. Última técnica de solución. Entonces regresamos otra vez a lo mismo. 2x menos 5y es igual a 3. Y 8x más 2y es igual a 4. ¿Sale? La siguiente técnica se llama determinantes. Lo que tienen que hacer es expresar en una matriz la determinante de las variables, es decir, expresarlo de esta manera. Fíjense, el 2 y el 8 en una primera columna y el menos 5 y 2 en la segunda columna. Recuerden, la primera columna representa a las x, la segunda columna representa a las y. Y su solución es muy sencilla, simplemente empezando con la parte superior hacia la inferior cruzado, se multiplican. 2 por 2 es 4, menos es de fórmula, ¿sale? Y menos 5 por 8 es menos 40. Este menos 40 es de la multiplicación, este menos es de fórmula. De tal manera que menos por menos es más, 4 más 40 entonces da 44. Se dice que si la determinante es diferente de 0, tiene solución. Puede ser negativo o positivo. La única manera en donde ya no tendría solución es que la determinante nos dé 0. ¿Sí? Si les da 0 ya no deberían de seguir resolviendo nada. Ahora lo que vamos a encontrar es la determinante de x. ¿Qué es lo que se hace? Recuerden que la primera columna representa las x. Se sustituye por estos dos resultados, es decir, el 3 y el 4. La segunda columna queda igual que al principio, menos 5 y 2. Y nuevamente, cruzado, 3 por 2, 6, menos de fórmula, menos 5 por 4, menos 20. Esto es el resultado de la multiplicación. Y hago la operación, 6 menos por menos más, 6 más 20, 26. Ya encontré delta x. Por último, delta y es igual. Ahora, la primera columna la expreso igualito que tengo al principio. Y la segunda columna que representa las y por los resultados. De tal manera, no sé si lo ven, el 3 y el 4, que son los resultados, están en diagonal acá, respecto a x y y, delta x y delta y. Y lo mismo, 2 por 4, 8, menos 3 por 8, 24. De tal manera que 8 menos 24 es menos 16.
Y ya, para encontrar el valor de x, se hace la operación de dividir la delta x entre la delta, es decir, 26 entre 44. Y si le sacamos la mitad, nos daría 13 sobre 22. Y para y es delta y sobre delta, es decir, menos 16 sobre 44. Igual, de igual forma, le sacamos la mitad, nos da menos 8 sobre 22, que son los mismos valores que tenemos desde despeje y sustitución, sumas y restas y determinantes. Bueno, eso es todo. Gracias.